¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un hermoso comienzo de año, por ende un hermoso comienzo de semana también. Así que bueno, nada. Después de los festejos de fin de año, prácticamente estamos dando comienzo a la segunda temporada de Siciliano en su taller. Como vengo diciendo, vamos poniendo a punto algunas cuestiones por los nuevos amigos que se vienen acercando. Así que bueno, la bienvenida a esos amigos que están mirando ahora los videos. Bueno, acá estoy con mis redes Siciliano Ilacqua o Siciliano en su taller, en Facebook, Instagram, acá mismo en los comentarios. El saludo a los amigos entrañables, a los amigos de siempre, al amigo Daniel de Balcarce, mi querido amigo, el amigo de MHC Tools, Leonardo, Eugenio, Edgardo, Rosso, Leo, bueno, estoy siendo ingrato con Juan Ignacio, Fer, Nico, tantos amigos que se vienen comunicando de tantos lados, Cristino, Adriano, bueno, vamos a parar la lista porque se nos va a ir el video mandando saludos, pero el abrazo sincero y afectuoso a todos los amigos y cada uno de ustedes que se toma el trabajo de mirar un videíto de Siciliano en su taller. Gracias. Este videíto, esta charlita, va a ir orientada a cuando uno tenía que hacerse sus propias herramientas. Tengo algunos ejemplos para dar, dado que bueno, muchas de las herramientas que yo he fabricado las he guardado en mi caja de herramientas antológicas después de restaurarlas y darles, bueno, una puesta en valor, como ya pueden ver en videos anteriores en el canal. Lo que le voy a mostrar hoy lo fabriqué todo yo, para distintas situaciones que tuve que superar, que lograr, que hacer en distintas tareas, ya sea de mecánica, bueno, plomería, no sé. Han surgido situaciones y he tenido que desarrollar herramientas porque no tenía la posibilidad de comprarlas y bueno, por ahí el ir a la escuela técnica o estar en una metalúrgica en su momento me dio la posibilidad de desarrollar determinadas cuestiones, como por ejemplo esta grinfa que está completamente cortada a pantógrafo, es en planchuela de 10 milímetros, es una muy linda herramienta. Esta la había hecho para enderezar paragolpes de Fiat 600, que yo ya conocen la historia, por ahí compraba baratos, le daba un poco de cariño, hacía que funcionen todas sus cosas, que más o menos esté bien, y bueno, hacíamos la compra y venta de Fiat 600, hacíamos, digo, yo y los contemporáneos de mi época, como he contado muchas veces acá en el canal. Con esto yo enderezaba los paragolpes, después los planchaba con este aguantador que le copié la forma a uno de mi tío Pepe. Está pintado de rojo, pero sinceramente lo pinté en la pandemia, una madrugada que estaba muy aburrido en el taller, no sabía qué hacer y se me dio por pintarlo. La pintura no agarró, obviamente, pero bueno, este es un aguantador que yo he cortado a pantógrafo allá por el año, no sé, 94, 93. Era apenas un muchacho, pero tenía la tarea de hacer este tipo de trabajos. En sí, bueno, con el paso de los años lo emprolijé un poco, le pasé la piedra, la moladora de banco por las aristas para sacarle un poco de exceso de material, pero créanme que el corte ha sido muy limpio, ha salido bien, ha salido una buena herramienta. Y con esto yo enderezaba, me la daba de chapista, que a veces, bueno, por ahí no me salía tan bien porque nunca fue uno de mis fuertes el ser chapista, pero bueno, con maña y cariño y estas dos herramientitas, algún martillito que también había fabricado yo, seguramente lo encuentro y se los muestro. Dejamos eso a un costadito. Esta prensa C, que también está cortada a pantógrafo, con varilla de media pulgada. Y bueno, no tiene demasiados secretos, 2 tuercas, una buena soldadura y un fierrito
a modo de palanca de giro, nada. Había hecho, que no la encuentro, no sé dónde habrá quedado, una como esta, C, grande, para desarmar válvulas, para desarmar tapas de cilindro y obviamente desarmar las válvulas. Bajaba una varilla larga con una especie de vasito con dos ventanitas y con un imancito, o sea, prensaba la válvula y con un imancito sacaba los seguros. La verdad que la herramienta era útil, era funcional. En este momento la verdad no sé dónde está, pero prometo buscarla y mostrarla. Pero es más o menos una C como esta, un poco más fina, mucho más abierta, y con el vasito que les cuento, con las ventanitas para poder meter el imancito y sacar los seguros una vez que esté prensada la válvula. Después, bueno, por ahí llavecitas T con algún tubito, algún jueguito de tubos de esos que hoy le llamamos agua, pero antes por ahí eran más resistentes. Por ahí no lo supimos valorar, porque verdaderamente, si bien no eran buenos, no eran la basura que se conoce hoy en día como los agua. Y bueno, nada, han salido muy lindas llaves T. Esta llave T la hice cuando tenía 13 años, entre 13 y 14 años desarrollé un montón de cosas. Y créanme que con la temperatura de la soldadura y después, previamente, o sea, posteriormente a la soldadura, enfriar la pieza en aceite para que no quede tan acerada, ha salido una muy buena llave, se ha templado muy bien y la verdad que llevó años trabajando hasta que uno, como ya conocen la historia, pudo por ahí comprarse sus herramientas y trabajar tranquilo. Pero bueno, en aquel momento se utilizaban este tipo de cosas, este tipo de herramientas, como para poder desarrollar las tareas necesarias. He hecho cortafierros, he hecho barretas, he hecho palancas, bueno, llaves, he hecho muchas. A ver si tengo a mano alguna que otra cosita más y se las muestro. Bueno, y siguiendo con la línea de aquella época, desarrollé este martillito que con este aguantador que llamaba pata de cabra podía darle forma a alguna que otra cosa, algún que otro guardabarro, algún que otro paragolpe, con estos otros útiles que también eran de fabricación propia. Así que bueno, esta es una pequeña charlita, dado que me estoy quedando sin batería. Prometo hacer la charla un poquito más larga, la charla de hoy. Pero bueno, para que tengan un videíto, una charlita, un estar presente de Siciliano en su taller, dado que sé que hay gente que espera este ratito como para distenderse, escuchar un poco de cosas sobre cuestiones técnicas, antigua escuela. Estoy seguro que no era el único que tenía que fabricar este tipo de herramientas para poder sacar adelante algún trabajito, alguna cosa. Las llavecitas T que fabricaba en aquel momento, el martillito, con la pena. Esto estaba todo hecho por mí. Así que bueno, he hecho muchos extractores, al margen de los que fabriqué en la escuela técnica, que están guardados. He desarrollado otros extractores, más allá de alguno que han visto muchas veces, que es un extractor para embrague centrífugo de motores Minarelli o motores Morini. Pero no, he hecho alguno que otro un poco más sofisticado. Nada más que bueno, me surgió la idea, dado que había encontrado un aguantador, y dije, se lo voy a mostrar a los muchachos de las cosas que se desarrollaban en aquel momento. Prometo juntar un poco todo y hacer un video un poco más extenso mostrando y describiendo cada una de las unidades y bueno, de las situaciones en las que lo fui haciendo. Les mando un saludo, espero que estén bien. Nada, el agradecimiento sincero a todos, espero que hayan comenzado el año con todo y bueno, nada, vamos para adelante. Como digo siempre, en este canal no hay libretos, es una charlita de amigos en el taller, ustedes, yo, las herramientas
Y bueno, nada. Les mando un saludo y les agradezco de corazón que estén ahí.